Bien, hagamos un breve recorrido por la historia del feminismo, sin entrar en debate ni política. Pese a que el feminismo no se inició formalmente hasta finales del siglo XVIII, fueron muchas las mujeres que a lo largo de la historia se cuestionaron el rol que la sociedad les había impuesto y desafiaron las convenciones de su época, pensadoras como Guillermina de Bohemia, que en pleno siglo VIII propuso crear una iglesia de mujeres. Escritoras como Christine de Pizan, quien en 1405 escribió La ciudad y las damas, un libro contra la misoginia, pusieron las primeras piedras de una causa que parecería años después. Sin embargo, a todas estas mujeres no se les incluye dentro de ninguna ola feminista, ya que realizaron sus aportaciones de manera individual y no con plena conciencia de estar luchando por una causa colectiva, como hicieron las primeras feministas, tiempo después. La primera ola fueron los derechos de la mujer. En el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Con este llegaron la Ilustración y la Revolución Francesa, y la defensa por la igualdad entre los ciudadanos adquirió un gran protagonismo en la sociedad. En 1789, en plena revolución, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento, lejos de respaldar los derechos de todas las personas, recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres. Tenía que ser un niño, ¿verdad? ¿Cree que una niña no puede enojarse? ¡Pues se equivoca! Siendo parte de la revolución y del movimiento ilustrado, las mujeres empezaron a ser conscientes de la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra ella. Olympe de Gouges, escritora y filósofa política francesa, fue la primera mujer ilustrada en alzar la voz. En 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, un artículo en el que reivindicaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres. De Gouges apuntó: las mujeres tienen derecho a ser llevadas al cadalso y del mismo modo derecho a subir a la tribuna. Pero la Ilustración no quería mujeres con razón. Y por defender la igualdad legal y jurídica entre los sexos, Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793. A todo esto, un año después, la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, un artículo en el que proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural. Las neuronas un están sesgo producido fritas. mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, abogaba por una formación igualitaria. El poder reaccionó de manera muy negativa ante este primer debate feminista ilustrado. Como respuesta, las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos. Se prohibió que pudieran reunirse más de 5 mujeres en la calle y muchas fueron encarceladas por sus ideales. Además, a inicios de 1800, el Código Napoleón, que planteaba el matrimonio como un contrato en el que la mujer estaba obligada a obedecer a su marido, se extendió por toda Europa. La segunda ola feminista, también conocida como sufragismo, surgió en Estados Unidos y Reino Unido a mediados del siglo XIX. En esta segunda fase, el feminismo pasó de ser una lucha únicamente intelectual a convertirse en un movimiento de acción social. En Estados Unidos, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos y los de los esclavos. En 1848, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott organizaron la Convención de Seneca Falls, la primera convención estadounidense sobre los derechos de la mujer, donde gracias a la firma de 68 mujeres y 32 hombres se aprobó la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos. En este primer programa político feminista se reivindicaba la igualdad de los derechos civiles, incluyendo el derecho a voto y la educación. Al otro lado del Atlántico, las mujeres inglesas empezaron a pedir el sufragio femenino en 1832, pero su solicitud fue completamente ignorada.
En 1903, en vistas de la persistente respuesta negativa, las sufragistas lideradas por Emmeline Pankhurst, creo, empezaron a irrumpir en discursos políticos, a asaltar los mítines del Parlamento y a usar métodos de lucha de los que fueron pioneras, como las huelgas de hambre, los encadenamientos, los sabotajes y el uso de explosivos. Pero pese a las múltiples estrategias que idearon para hacerse oír, las feministas continuaron siendo mayoritariamente ignoradas. El sufragismo estuvo liderado principalmente por mujeres burguesas blancas. Pero al final de la segunda ola aparecieron feministas con otras realidades. Una de ellas fue Sojourner Truth, la esclava negra, que habló de ser la doble exclusión por ser negra y mujer. Otra fue Flora Tristan, la socialista que manifestó la doble represión de clases y de género que sufrían las mujeres obreras. Acuñado la frase «la mujer es la proletariada» del proletariado. A finales del siglo XIX, el sufragio femenino empezó a convertirse en una realidad. El primer país del mundo en aprobar el voto para las mujeres fue Nueva Zelanda, en el 18 de septiembre de 1893. Le siguieron Australia en 1901 o 2, Finlandia en 1906 y Rusia en 1917, finalizando la Primera Guerra Mundial. Reino Unido aceptó el sufragio femenino como agradecimiento a las mujeres por sus trabajos prestados durante la guerra. En 1920, Estados Unidos aprobó el voto para las mujeres blancas. En España, el sufragio femenino llegó en 1931, durante la Segunda República. Pero desapareció nuevamente con la llegada de la dictadura franquista tras la Guerra Civil. En el periodo de entreguerras, el movimiento feminista se paralizó. Las mujeres habían conseguido el voto. Algunas empezaron a ir a la universidad, satisfechas con estos nuevos derechos y libertades. Muchas se desmovilizaron, pero después de la Segunda Guerra, la sensación de malestar apareció de nuevo. Las mujeres habían participado de manera activa durante la guerra y ya no querían volver al rol de las esposas sumisas, obedientes y complacientes. Ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad, divorciarse sin presión, o sea, ser libres. En este contexto aparecieron dos escritoras y filósofas que lideraron la tercera ola feminista. La socióloga estadounidense Betty Friedan publicó en 1963 La mítica de la feminidad, un ensayo en el que abordaba el problema que no tiene nombre. En La mística de la feminidad, Friedman criticó la situación de sometimiento que vivían las mujeres. Afirmó que éstas eran infelices, porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo. El pensamiento de Friedan, tuvo un gran impacto en Estados Unidos e hizo que muchas mujeres se replantearan su papel en la sociedad. Bien, por su parte, el estudio más completo sobre la condición de la mujer llegó en 1949, cuando la filósofa francesa Simone de Beauvoir, si lo digo bien, publicó El segundo sexo en su ensayo, que de Beauvoir defendía que no hay nada biológico que justifique los roles de género, sino que estos se van creando a medida que las personas cumplen con una serie de roles asociados a su sexo. La filósofa hizo una dura crítica del androcentrismo y apuntó: la mujer se llega a serlo durante la tercera ola. El debate siguió evolucionando, creando dos ramas: feminismo liberal, que describía la situación de las mujeres como una desigualdad y consideraba que había que luchar por implementar cambios hasta conseguir la igualdad entre los sexos. Y por otro, se instauró el feminismo radical, que proponía eliminar la raíz del problema, es decir, el patriarcado o sistema establecido de dominancia del hombre hacia la mujer. A lo largo del siglo XXI, la conciencia sobre la persistente desigualdad entre géneros ha ido creciendo en el mundo. El feminismo ha cogido fuerza a nivel global, dando pie a fenómenos como las multitudinarias manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018 o el movimiento Me Too
en el que miles de mujeres denunciaron sus experiencias de acoso sexual en redes sociales. Los expertos apuntan a que nos encontramos en la cuarta ola feminista, en la que cuestiones como la violencia de género, la brecha salarial o los techos de cristal están en el centro del debate. Pese a los grandes avances logrados por el feminismo, a día de hoy aún no se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres. Por eso el movimiento feminista continúa luchando.